Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. En el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las leyes del terror de M.R. James. Bueno, leyes del terror. Él las enunciaba como normas o guías para escribir una buena historia de fantasmas. No perdamos de vista. La tercera ley aborda un tema que me parece particularmente interesante y quizás hoy no sea el mejor día para desarrollarlo porque francamente estoy agotado. Llevo una semana de maniobras con los bomberos y hoy me han hecho incluso la movida del ahorcado, así que francamente psicológicamente estoy un poco agotado ya. Pero bueno, vamos a intentarlo porque lo prometido es deuda y cada jueves Saco de Huesos os quiere dar un vídeo sobre narrativa de terror. Voy al enunciado según la traducción, una vez más, de Torres Oliver para Valdemar, que dice así: debe evitarse escrupulosamente la jerga técnica del ocultismo, con objeto de no ahogar la emoción directa que suscita la historia. Aquí nos pasa un poco lo de el árbol y el bosque, ¿no? Lo primero que pensamos es lo de la jerga técnica del ocultismo, nos imaginamos si esto va a ser uno de esos programas esotéricos o si realmente los escritores de terror a día de hoy se ponen a hablar pues de ectoplasmas y se ponen a hablar de toda la parafernalia que hay al respecto de un modo que realmente ahoga la historia. Pero ojo, lo importante de esta norma, de esta ley de M.R. James, es para mí la segunda parte, con objeto de no ahogar la emoción directa que suscita la historia. De esto hablamos ya cuando hablamos de que el escenario tenía que ser cercano, que el escenario tenía que ser contemporáneo, según las palabras de Mary James, en nuestra reformulación que tenía que ser cercano. ¿Por qué? A ver, hemos analizado un poco los miedos que existen, los terrores que existen, los ancestrales, los culturales, etcétera. Hay un tema que es evidente. La literatura de terror funciona a base de empatía. Si el lector no siente una cierta empatía con los protagonistas de la historia, con las víctimas de la historia, con los personajes en general o con los miedos que se retratan en dicha historia, no tenemos nada que hacer. Si cogéis a alguien que no disfruta en absoluto, yo qué sé, con los temas mitológicos y le metéis una historia de terror con arpías, pues va a decir, bueno, pues francamente a mí esto me da un poco igual. Sin embargo, si cogéis a una persona de estas pues que les da miedo salir a la calle y tal, cuando se hace de noche, etcétera, y le metes una historia de psicópatas ambientada en su ciudad, pues directamente la idea de, esto es plausible, esto podría ocurrir, etcétera, permite una identificación con los personajes que evidentemente va a suscitar los mecanismos del miedo. Prometido, otro día hablamos de la diferencia entre montarse un buen terror lúdico o un terror en serio. De hecho, creo que ya le dediqué en las veladas del Noctivao una entrada a este tema. No perdamos eso de vista tampoco. Quiero decir, no se trata de que el lector pase un mal rato en estado crudo, se trata de que pase un buen mal rato. Esa es una noción un poco particular que tenemos los escritores de terror, los editores de terror. No somos gente perturbada que quiere torturar a sus lectores preferidos, no. La idea es que se lo pasen bien con una buena historia que suscite una serie de emociones. Y el tema es que estas emociones no pueden quedar ahogadas por ejemplo, la jerga técnica del ocultismo. Vale, me vais a decir, no, a ver, que yo jamás he metido jerga técnica del ocultismo en mis historias. Bueno, no dejemos que el árbol no nos deje ver el bosque. A lo que va M.R. James es cuidado con el lenguaje que utilizáis a la hora de contar vuestra historia. No vaya a ser que nuestro lector se pierda, que de repente le resulte todo tan frío, tan técnico, que no le toca. No le toca, ojo, desde la sensibilidad de un lector lúdico de terror. Puede ser muy técnico y aterrar a la persona que lea el texto. Yo soy ingeniero químico y os aseguro que determinados informes técnicos con jerga y tal son espeluznantes, pero normalmente no es eso lo que queremos leer en una noche de tormenta. Así que no perdamos de vista este tema. Tú montas tu historia y se trata de que el lenguaje elegido se acerque al lector de una forma natural
que le permita la suspensión de incredulidad, porque está bien metido dentro de la historia, para llevarlo a tu escalofrío. Y ahí, aquí M.R. James puso el dedo en la llaga con el tema del ocultismo, seguramente, pues como habíamos dicho, en el ámbito social en el que estaba él escribía sus historias para sus colegas del college, en el nivel sociocultural en el que estaban y el tipo de lector-escritor que había por la época, seguramente en ocasiones se abusaba precisamente de esta jerga técnica. A ver, tengamos en cuenta que a nosotros los escritos que nos han llegado, incluso a los que nos encanta el siglo XIX, son mayoritariamente los de los autores y las obras que hemos considerado que merecía la pena guardar. Eso no quiere decir que en la época todo el mundo escribía como M.R. James. No, por desgracia. Así que si él señala el tema del ocultismo, de la jerga técnica del ocultismo, atención, es seguramente porque aquello se estaba convirtiendo en un lastre para determinados autores. En ese sentido, ahora me diréis, bueno, ala, mójate un poco. Como editor de terror, en esta panorámica de 10-11 años que tenéis con Saco de Huesos, ¿cuáles diréis que son el equivalente a esa jerga técnica del ocultismo que ahoga la emoción directa que suscita la historia? Bueno, hay varias. Ya ahondaremos una por una, pero podemos citar varios fallos típicos de escritor novel. Pues, por ejemplo, los que se ahogan en descripciones. Se ponen a describir todo, sin que haya un hilo conductor, generalmente de un estilo muy barroco. Eso es una tendencia evidente en los primeros escritos de mucha gente, sobre todo de mucha gente que nos atrae el terror. Yo fui el primero en escribir de una forma muy recargada. Y ahí el consejo de M.R. James es claro. Ojo, que está muy bien que me describas un castillo, las telarañas y hasta qué ritmo fluctúan cuando sopla el viento que aúlla en los páramos, movido por las alas negras de los cuervos y sus plumas. Pero ojo, cuidado, que tú al final lo que quieres es suscitar un escalofrío a tu lector y ya si se pierde la historia, la has liado. Si estás más pendiente de descifrar el texto, sea porque es jerga ocultista, sea porque te has pasado con las florituras en tu descripción, vas a perder esa complicidad con él y vas a ahogar la emoción directa que suscita o debe suscitar una historia de fantasmas. Por supuesto, todas las leyes están para romperlas, buscarle los límites, empujarlos un poco más allá. Pero la reflexión no debería caer en saco roto. A veces nos emocionamos con lo que estamos contando porque, oye, nos encanta lo que estamos contando, pero en un momento dado hay que decirse, esto igual lo podo, esto igual lo reenfoco, es que esta frase queda clara. Jerga técnica del ocultismo. Una época tuvimos un gran movimiento con las novelas de zombie taxista, es decir, novelas... ahora no puedo leer, mi amor, estoy grabando un vídeo. Novelas en las que hay una historia de zombies, están pensadas para los lectores de una ciudad y entonces no paras de nombrar las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede funcionar quizás con un tipo de lector, pero el lector que no conoce la ciudad, pues mira, oye, a mí si giran en Arzobispo Apaolaza y cruzan la Plaza Emperador Carlos, pues no necesariamente me va a suscitar ese terror. Entonces, no digo que no haya que hacerlo, digo que esto habría que medirlo y tener en cuenta a qué lector nos dirigimos, porque oye, también hay lectores de terror que les encanta la jerga técnica del ocultismo, no les vamos a dejar sin su ración. Pero bueno, ser conscientes de ello y intentar evitar ese eclipse, ese ahogamiento de la emoción directa. Y bueno, hasta aquí mi reflexión sobre M.R. James, espero que no haya quedado muy deslavazada. Os conmino una vez más a que tengáis la amabilidad de dejar comentarios, nuevas ideas, reflexiones al respecto, porque estos vídeos tienen sentido si son una vía de comunicación entre lectores, autores, editores, etcétera. Compartimos aquí nuestra pasión por el terror. Yo prometo intentar hacerlo mejor cada día. De momento me he pedido una nueva webcam para ver si al menos se me ve un poco menos borroso. Y oye, tiempo al tiempo, igual luego hasta os meto una banda sonora. De momento me despido hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. Nos vemos por los sacos, los huesos, los trasteros o los huertos de calabazas. Hasta luego.